Tenemos la suerte de tener en Ciudad Real la escultura funeraria del clavero de la Orden de Calatrava, Fray Fernando Fernández de Córdoba. Una escultura que se realizó en el siglo XVI para colocarla encima de la tumba del clavero en el monasterio de Nuestra Señora del Rosario, fundado por él. La desamortización desapareció y fue encontrada en el siglo XX por Margarita Estella en los almacenes del Museo Arqueológico Nacional. Esta exposición de atémpora ha permitido que hoy podamos contemplar, los habitantes de la provincia y demás, esta magnífica pieza funeraria del Renacimiento. Tras la muerte del clavero en el año 1550, los albaceas testamentarios van a encargar el sepulcro que cubriría su tumba, ubicada en el crucero del monasterio de Nuestra Señora del Rosario de Almagro, fundado por él. Recurrirán a los artistas del núcleo toledano y, en primer lugar, se le encargará el mausoleo a Gregorio Pardo o Vigarni, hijo del gran escultor Felipe Vigarni, activo en la ciudad toledana. La muerte de este y el traslado del sepulcro a Almagro sufre un deterioro, por lo que es necesario realizar un nuevo contrato. Esta vez se va a hacer también con tres grandes escultores activos en la ciudad: Nicolás de Vergara el Viejo, Juan Bautista Vázquez el Viejo y el arquitecto Alonso de Covarrubias, suegro de Gregorio Pardo. Ellos van a dividirse el trabajo realizando la escultura funeraria Juan Bautista Vázquez el Viejo, las laudas sepulcrales y los emblemas heráldicos con los relieves a Nicolás de Vergara el Viejo y la arquitectura a Alonso de Covarrubias, que se componía de una mesa de jaspe que iría sobre un basamento de mármol negro. La escultura se dice en el contrato que tenga dos partes, pero vamos a ver cómo la aquí representada corresponde con tres partes de alabastro. Muchas veces sabemos que las cláusulas contractuales solían saltarse. Lo vamos a ver también aquí en otros detalles de la escultura. Realmente fue una pieza clave de la escultura funeraria del Renacimiento español. En el siglo XVIII, la escultura, por decisión de la Orden Dominica, fue trasladada de la ubicación original. Desapareció del crucero y el retrato del clavero fue embutido en los muros del presbiterio de la iglesia, así como la lauda sepulcral y, sobre todo, los escudos que ornamentaban toda ella. Y con la mesa del edificio se hizo una mesa para ubicarla en la sacristía del convento. Ya en el siglo XX, la escultura fue descubierta en los almacenes del Museo Arqueológico Nacional por la doctora Margarita Estella, que la puso en valor. Y yo tuve la suerte de encontrarme también en uno de los palacios de Almagro la mesa de alabastro sobre la que iba la figura del yacente, que formaba parte de uno de los jardines de una de las casas principales de la ciudad. El convento fue desamortizado en el año 1835, por lo que pasaría a manos privadas, así como todos los bienes muebles que poseía. La escultura fue comprada por un anticuario almagreño, Miguel Borondo, y más tarde, a finales del siglo XIX, fue donada al Museo Arqueológico Nacional, sin decir su procedencia, por lo que, como dije anteriormente, será Margarita Estella la que saque del anonimato y del olvido tan importante escultura. La escultura que aquí tenemos responden a las cláusulas contractuales que fueron firmadas por los albaceas testamentarios, aunque, como dije anteriormente, en vez de dos piezas de alabastro se hizo en tres. Aparece la figura del Fray Fernando tendido sobre la cama y apoyando la cabeza sobre las almohadas.
siguiendo los modelos prácticamente que se están haciendo en este siglo XVI. El yacente va cubierto por la vestimenta de la época, notan las calzas y los chapines, y sobre todo va cubierto por un impresionante manto capitular que lleva grabado sobre su hombro izquierdo la cruz de Calatrava. Sus manos sostienen la espada enfundada como símbolo de la orden militar a la que pertenece. Y es interesantísimo resaltar cómo realmente toda la figura responde a las características estilísticas de Bautista Vázquez, que fue el verdadero introductor del clasicismo en la zona de Toledo y también en la zona de Sevilla. El yacente posee una cabeza muy descubierta de pelo, denota la calvicie, con un tratamiento realmente espectacular de los cabellos y sobre todo demuestra en su rostro esas características que hablábamos anteriormente de Bautista Vázquez. Los pómulos muy salientes, las mejillas enjutas, metidas hacia adentro como símbolo de muerte, pero también una de las características principales del mismo. Los ojos permanecen cerrados y con un gran detallismo que raya hacia el naturalismo en lo que va a ser el rostro y en la barba. El manto capitular, como vemos, cae en pliegues rectos que realmente le dan ese sentido estático a la escultura, aunque estatismo se va a romper sobre todo cuando el escultor logra plasmar en las piernas, fundamentalmente las rodillas, la izquierda levantada, una anatomía perfecta que indudablemente denota la maestría del escultor, aunque la derecha está construida mucho más toscamente, lo que hay que advertir que posiblemente veamos también la intervención de alguna mano de taller, como era usual en este momento. Hay un incumplimiento del contrato no solamente en las tres partes, sino también en la figura que yace a los pies del Fray Fernando. En un principio se dijo que fuera un perro como símbolo de fidelidad, pero el escultor optó, dándole un carácter mucho más humanístico, la figura de un ángel putti que sostiene el casco para enfatizar el carácter militar también de Fray Fernando, con un tratamiento realmente bellísimo y es una pieza excepcional que corresponde, como digo, a una estética clasicista de Bautista Vázquez. Es interesantísimo resaltar también cómo cuida el detalle al máximo cuando estamos viendo las almohadas, que están decoradas en su parte lateral por unos finísimos roleos a modo de grutescos que marcan, como digo, ese sentido exquisito que va a dar a la figura el escultor. Y es también destacable los chapines que estamos viendo ahora. Son chapines muy característicos de esta moda del siglo XVI y que son fielmente plasmados por la figura del escultor. Y debemos resaltar también los cordones, esos cordones del manto capitular anudado y que penden muy cerca de las manos. Hay que destacar realmente, muy en onda también con Bautista Vázquez, esas manos, características suyas, y sobre todo de sus figuras funerarias, de dedos muy largos, nudillos muy marcados y sobre todo estamos viendo también esa agilidad en el tratamiento de los tendones perfectamente marcados que nos dan el naturalismo y ese clasicismo que realmente tiene la figura del yacente y que corresponde a la estética de Vázquez. La escultura posee unos desperfectos, como podemos observar en la nariz y en los chapines del clavero, que se debió fundamentalmente a ese traslado que se hizo en el siglo XVIII para embutirlo en la pared y que de alguna manera dejó mucho más libre la figura, con lo cual el deterioro sufrido pues, fue mucho más agudo que si hubiese permanecido realmente en su ubicación original.